de la República. Se ha aprobado una ley de serenazgo municipal que permite al serenazgo precisamente usar las armas no letales de electroshock, las famosas pistolas eléctricas. Estos y otros temas vamos a conversarlos con Nicolás Ceballos. Él es criminólogo, director de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Bienvenido a RPP, señor Ceballos. Buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Cuánto gusto estar con ustedes. Muy bien. ¿Es beneficioso para la comunidad la aprobación de esta ley, por ejemplo, darle al serenazgo mayor facultad para actuar frente al crimen organizado, el uso de pistolas eléctricas, por ejemplo? Ahí hay dos elementos que considerar. Primero es que cuando tú le das un serenazgo a un arma, es posible que lo expongas también a la reacción del delincuente. Entonces, eso va a requerir, en segunda instancia, una adecuada preparación para el sereno para saber usarla adecuadamente, para poder utilizarla de forma oportuna, célere, rápida, de forma tal que la respuesta del delincuente no sea una respuesta letal, como lamentablemente hemos visto en algunos contextos, pero también de cara al ciudadano, de cara al ciudadano en general, que también sepa usarla adecuadamente para que no genere ningún daño otra vez. Recordemos que el concepto correcto en este caso no es de armas no letales, sino de armas menos letales. Igual, mal usada un arma como esta puede generar un daño mayor, ¿no? Ese punto es importante, ¿no? Porque efectivamente también el doctor Elmer Huerta nos comentaba que en Estados Unidos se han registrado varios casos de muertes por el uso de estas armas eléctricas. Sí, efectivamente, por eso es que es clave que el uso de esas armas es un uso de libre albedrío, requiere sin duda alguna un entrenamiento especial, preparación. Todo uso de un artefacto, todo uso de la fuerza en general, requiere una preparación específica. Hay casos de violencia policial donde ni siquiera se usaron armas, con la asfixia también podría generar una consecuencia letal. Por ende, es importantísimo, muy importante que se garantice que los servidores públicos que vamos a usar estos instrumentos estén adecuadamente capacitados y entrenados en su uso, ¿no? ¿Y de dónde debe partir esta capacitación? ¿De la policía, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Bueno, la responsabilidad inmediata es de la municipalidad, ¿no? La municipalidad debe garantizar que la persona que va a cumplir esta función y a quien se le va a asignar un arma menos letal tiene los elementos suficientes de entrenamiento, preparación, fuerza, capacidad para poder usarlas adecuadamente, ¿no? El primer garante es eso. En quien se soporte, se puede soportar en las fuerzas policiales, se puede soportar en las fuerzas armadas. Eso también puede ser importante, pero lo central es que la municipalidad garantice que hay un espacio de formación mínima básica, pero no solamente eso, sino también de continuo entrenamiento y continua práctica. ¿Por qué? Porque no basta con aprender a usarlo una vez. Hay que saber usarla siempre, en varios contextos, en varios momentos, para que el cuerpo se acostumbre al uso de ese tipo de instrumentos, ¿no? Claro, ¿y este tipo de armas eléctricas, de pistolas eléctricas, realmente ayuda a combatir el crimen? ¿Es eficiente? Toda tecnología, todo instrumento, toda herramienta es funcional siempre y cuando sea parte de un sistema más integral, ¿no? Tú podrías detener a ese sujeto, por ejemplo, usando un taser, inhabilitarlo, pero si no llega la policía, ¿qué haces? Y si la policía llega y lo detiene y lo lleva a la comisaría y no llega el fiscal de turno correspondiente, ¿qué haces? Entonces, no esperemos que la aparición de una herramienta como esta se resuelva como una cuestión mágica el problema que tenemos. Va a ser una herramienta que puede ser muy útil y funcional para poder tener un intercambio más eficaz, digamos, frente a algunos contextos, pero si no es parte de un sistema más integrado, eso podría no servir de mucho, ¿no? Vamos con otra medida que precisamente presentó la Defensoría del Pueblo: prohibir la circulación de motocicletas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Le parece efectiva? No, definitivamente es una medida que se excede en creatividad, por decir algo respetuoso respecto a lo que se ha propuesto en este caso. Definitivamente, incluso las evidencias de medidas análogas te sugieren que eso no funciona, no sirve. Eso se parece mucho a esta medida de prohibir que dos personas vayan en una moto, ¿no? Eso se aprobó en Colombia. Hay investigación al respecto en el caso colombiano de que no tuvo mayor efectividad, no cambió, digamos, la dinámica del robo y la delincuencia, no modificó mucho. En todo caso, eso no tuvo ningún sustento. Pero suma además a eso que implica pues una barrera significativa para el ciudadano que vive del uso de esas motos, que transporta, un poco en su vida cotidiana requiere ese tipo de instrumentos también, ¿no? Entonces el problema ahí, perdóname que me extienda un poco, es cómo pensamos medidas que de verdad se generan algún tipo de impacto positivo, pero que no sobrecargan al ciudadano de mayor responsabilidad, ¿no? Sino que el Estado asuma su responsabilidad como le corresponde. Y sobre ese punto, precisamente, ¿qué es lo que falta entonces? ¿Qué es lo que falta para realmente encaminar medidas adecuadas y oportunas frente al crimen?
Mira, yo soy bien incisivo en esto y puedo a veces parecer reiterativo. Para mí un elemento clave en esta discusión es el binomio policía-fiscalía, ¿no? Si ese binomio no funciona, no opera, no se pone de acuerdo para poder trabajar, difícilmente tendremos resultados positivos. Es un asunto clave. Y eso es la base para labores de inteligencia policial, para labores de investigación criminal, para labores inclusive de control de centros penitenciarios, en fin, para muchas de esas cosas ese binomio es central. Entonces, Entendemos trabajo que entre en este policía y fiscalía, ¿le parece fundamental? Sí, a mi parecer, y es una cosa que está más demostrado a partir de varias experiencias de acción policial en temas antidrogas, en temas contra subversivos, en temas de contra el crimen organizado mismo, ese binomio siempre ha sido bastante útil. Incluso en temas anticorrupción, ese binomio ha sido clave para que las cosas funcionen bien. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque la presidenta de la República no pierde la oportunidad de darle con palo, ¿no?, a la fiscal de la Nación. Esto es una realidad. Lo hizo ayer precisamente en una presentación pública. Como sabemos, la Fiscalía ha presentado también diversos recursos contra la misma mandataria Dina Boluarte. Hay en este momento un enfrentamiento entre instituciones y ahí tenemos un gran problema. Sí, el asunto de fondo es que aún en estos contextos entendemos, o sea, se comprende analíticamente que haya una tensión entre Fiscalía y el Poder Ejecutivo. No me corresponde entrar en análisis de eso, es un asunto que ya está bastante discutido. Ajá. Pero mientras esa tensión se mantenga, difícilmente vamos a tener resultados positivos, ¿no? Y lamentablemente, como tú bien sugieres, no vemos ningún viso de solución de ese gran entrampe en el cual estamos en este momento que limita la posibilidad de respuesta efectiva contra la delincuencia. El tema de la inteligencia, ¿cuánto pesa, señor Ceballos? Porque se habla muchísimo de que no tenemos, lamentablemente, un trabajo de inteligencia policial. Muchísimo, pesa muchísimo y a pesar de que en la policía tenemos equipos y personal con mucha capacidad para hacer esas labores. O sea, ustedes mismos miren, cuando hay un caso que es relevante, que es muy notorio, que es visible, que es simbólico, la policía de forma casi inmediata toma alguna medida, toma alguna respuesta y tiene capacidad para poder responder hacia ello, ¿no? Entonces, es un elemento central para saber dónde operan, cómo operan, quiénes son los que están liderando, dónde se encuentran los cabecillas, en qué lugares están trabajando. Ese es un elemento central al que no debemos tenerle temor, sino exigirle que exista una labor de inteligencia mucho más seria y mucho más orientada a poder tener una labor de desarticulación efectiva de organizaciones criminales. ¿Cómo tomar la respuesta ciudadana de las movilizaciones, de los paros? Hoy mismo estamos en una jornada de movilizaciones por parte de los transportistas. Es comprensible, ¿no? Y no hay que perder de vista que estamos, en este caso, no estamos exigiéndole al Estado, se le exige al Estado una de sus funciones más básicas, ¿no?, que es darle seguridad a los ciudadanos. Entonces, este es ya el tercer episodio de manifestaciones que está asociado a eso, lo cual habla de verdad de la limitación que ha tenido el Estado de responder de forma efectiva a una demanda ciudadana. Es más que legítimo, ¿no? Es penoso, es crítico que la consigna de una manifestación sea "no queremos morir", ¿no? Eso es un tema que debe llamarnos alerta pronto, ¿no? Para finalizar, señor Ceballos, si tuviéramos que sugerir a la ciudadanía, al vecino de a pie, algo para protegerse frente a esta ola criminal mientras esperamos, ¿no?, que las medidas del gobierno den un resultado, ¿cuáles serían esas sugerencias? Mira, honestamente, a la ciudadanía se le puede pedir que tome las precauciones correspondientes, que no se exponga, pero el gran asunto es que creo que la ciudadanía tiene derecho a exigir al Estado que cumpla con su labor de brindar la seguridad pública correspondiente y definitivamente acciones como por ejemplo denunciar los hechos, aun cuando no pueda haber una respuesta, es un punto de partida para conseguir algún tipo de respuesta en algún momento, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, señor Ceballos, por este diálogo con RPP. Gracias. Encantado. Nicolás Ceballos Trigoso, criminólogo, director de Criminología y Estudios sobre la Violencia, aquí en Conexión. Tu vuelta a casa bien informado, bien informada. Volvemos con mucho más.